Llega esta hora ya en Comercio TV, Ali querida. Así es, con mucha más información del ámbito nacional y también internacional. Es hora de saludar a todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal. El tráfico en Quito ya paulatinamente va agarrando ritmo, típico de un martes 3 de diciembre. Se va complicando. Claro, estamos en la semana de fiestas, semana de Navidad, semana del último mes del año, en fin, de ofertas. Entonces, claro, el tráfico se comienza a complicar en muchísimas zonas. Estamos en la Chimbacalle, sector de Chimbacalle, Gualberto Pérez. Ahí estamos viendo que el tráfico en ese sector no da tregua. Aquí sí que estamos con muchísimo tráfico en la Pedro Vicente Maldonado. Miren ustedes, y la Manuel, esta es la avenida Alonso de Angulo. El tráfico en el sur no da tregua. Si nos vamos un poquito hacia el norte de la ciudad de Quito, miren ustedes, por diferentes arterias, y estamos viendo el tráfico en la Abelardo Enríquez, totalmente rojo, pero mira, esta une a la avenida 24 de Mayo y la 24 de Mayo a la Occidental, están pero con un tráfico inusitadamente, una carga fuerte que va incluso hasta la ciudad universitaria y baja a la América. Miren, ahí estamos viendo tráfico, pero muy fuerte en varios sectores de la ciudad. Hemos hecho un recorrido breve del sur al centro y al norcentro, y el tráfico está, pero por ese sector, sumamente congestionado. Ahí lo estamos viendo. Esta es la avenida 10 de agosto también. Miren ustedes, 10 de agosto y avenida Francisco Orellana. Miren cómo está el tráfico en ese sector, pero complicadísimo. La avenida Eloy Alfaro, la Orellana y 10 de agosto, a esta altura el tráfico está realmente complicado. Esta es la Orellana. Si seguimos por la Orellana vamos a ir hacia el sector de la Colón. Este es el sector de la Colón donde el tráfico también está fuerte, ¿no? Cristóbal Colón, la avenida Coruña, ahí estamos viendo la 12 de octubre, donde el tráfico en el Redondel está congestionado. Y si vamos un poquito hacia las zonas del túnel de Guayasamín, vamos a encontrar que también se va moviendo paulatinamente. Ahí lo estamos viendo a Osvaldo Guayasamín, la avenida Osvaldo Guayasamín, y el túnel, este es el túnel Guayasamín, ese es justamente donde pasa el túnel. Miren, ahí está el túnel y el tráfico está congestionado. La avenida Simón Bolívar, también a esta hora, presenta tráfico en varios sectores y varios tramos. Así que nada, a esta hora, Ali, hay tráfico en todas las avenidas que unen al distrito metropolitano, las principales, así que las vías alternas también tienen tráfico. Paciencia. Lo que toca es salir más tempranito de la vivienda para poder llegar a tiempo y no estresarse, no hay más. Hay que ver que nomás tenemos hoy día de festividades, claro, ayer por supuesto, arrancaron. para que no se crucen. Claro, que no se crucen con las vías, que no se crucen con tu tiempo, porque si no, ahí sí, ve. Un relajo. Bueno, vamos a empezar con toda la información y les contamos que este martes se define en el Pleno de la Asamblea Nacional la posible aprobación de las reformas al Código de la Democracia. Su proponente y presidenta de la Comisión de Justicia, la legisladora Jimena Peña, aspira a que todo lo recopilado en el informe de la comisión sea aprobado por el Pleno. En torno al desarrollo del debate, dice que solo existirían discrepancias en torno a la paridad de género y al posible cambio del método de asignación de escaños. Las reformas del Código de la Democracia, según la proponente del proyecto, trae consigo nuevos instrumentos para poder controlar de mejor manera el gasto electoral. Sobre ello exponen la situación de los recursos que perciben las organizaciones políticas. Como la obligación de bancarizar los aportes o las donaciones que reciben los candidatos y las organizaciones. Tenemos también el tema de la creación de un sistema de interconexión de datos entre varias instituciones del Estado para hacer monitoreo de los pagos que reciben las organizaciones políticas en campaña electoral. De ahí que se cree que la mayoría de bancadas aprobará los cambios realizados por la comisión, pues han recogido todos los criterios presentados durante el segundo debate. Lo que pedí en el Pleno en una de las intervenciones es que exista el compromiso de todas las bancadas y todos los representantes en la Asamblea Nacional para empezar a trabajar ya en una reforma estructural, ya no pensando en el 21 porque tenemos el candado constitucional, sino en función del 23 de las otras elecciones. Sin embargo, existen dos puntos donde no existirían acuerdos. El primero tiene que ver con la paridad de género y el segundo sobre el cambio del método de asignación de escaños. Ahorita, o sea, tal cual como está la legislación vigente, es Hunt, y Hunt se va a cambiar a Webster. Todo va a ser Webster, no solamente la elección de los nacionales, sino que va a ser también, por ejemplo, en el tema de asambleístas, también los provinciales. Todos van a tener el mismo método y esto de nuevo ayuda para que puedan tener representación las minorías.
Lo que se plantea también es precautelar los fondos públicos de autoridades que en funciones utilizan bienes y dinero de las instituciones que presiden. Se trabajó en el tema de sanciones, se fortalecen las sanciones, se establecen niveles de leves, graves y muy graves, dependiendo la infracción que comete el candidato. De esta manera, la sanción leve podría ir desde 1 hasta los 10 salarios básicos unificados. Grave es de 11 sería a 20 salarios básicos unificados, además la posibilidad de que se pueda destituir a los funcionarios y también la posibilidad de suspender derechos políticos. Mientras que los muy graves llegarían desde los 21 hasta los 70 salarios básicos unificados, sumados a la suspensión de los derechos políticos y, de ser el caso, incluso derivar en delitos penales. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles que los 26 magistrados que integrarán de manera temporal la Corte Nacional de Justicia fueron posesionados este día lunes. Los conjueces que provienen de cortes provinciales tendrán la posibilidad de participar en el concurso de designación de integrantes definitivos. Veamos. Juráis por vuestro honor cumplir con las disposiciones constitucionales y legales que rigen la actuación de los conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Así fueron posesionados los conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, 26 en total, que integrarán las salas especializadas en reemplazo de aquellos magistrados removidos de sus cargos tras la evaluación que realizó el Consejo de la Judicatura. Un proceso técnico, un proceso ético, un proceso transparente, y que no quede duda alguna de esta aseveración. No fue fácil. Hemos recibido varias demandas en contra del proceso, incluso presentación de medidas cautelares para suspenderlo, pero el proceso continuó. Ahora también se está ventilando en este mismo momento una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional respecto a la constitucionalidad o no de la normativa interna que desarrolló el proceso. De los nombres escogidos saldrán los 8 magistrados que ocuparán los despachos de jueces de la Corte Nacional de Justicia, mientras que los 18 restantes serán ubicados como conjueces de las 6 salas. Los magistrados provienen de una selección realizada en las Cortes provinciales. Se encuentran 5 años en funciones en Corte Nacional. Sus evaluaciones en promedio de los 4 últimos procesos de evaluación superan los 80 puntos sobre 100. Y no tienen 2 infracciones leves o una grave durante un año. Con ellos vamos a trabajar. Con ellos vamos a integrar la Corte Nacional de Justicia de manera temporal y queda siempre abierta la invitación para que ellos también participen en el concurso de oposición y méritos para conformar la Corte Nacional con jueces definitivos. Concursos de oposición, méritos con impugnación y veeduría ciudadana, tal como lo manda la Constitución de la República. Simultáneamente, la Asociación de Víctimas del 30S y la Asociación Unidos por la Justicia presentaron una impugnación ante el Consejo de la Judicatura a varios conjueces seleccionados, informó Marilyn Jaramillo. Momento de ir a una pausa comercial. Al retornar les contamos que la Secretaría Jurídica de la Presidencia presentó una denuncia contra José Tuárez por aparentemente mal usar el nombre de la primera dama Rocío González para ofertar cargos públicos. Y también juez dictó prisión preventiva en contra de María Sola Rea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esta vez por presunto lavado de activos. Esto y más al retornar, son las 7:10 de la mañana, temperatura 7 grados centígrados. Las 7:15 de la mañana, gracias por desayunar con nosotros en este día martes 13 de diciembre. El juez ya dictó prisión preventiva en contra de María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esta vez por presunto lavado de activos. Este sería, escuche bien, el 6º proceso que enfrenta. Tras esta decisión, la instrucción fiscal más o menos durará 90 días. Veamos. Este lunes 2 de diciembre se realizó la audiencia de formulación de cargos por supuesto lavado de activos en contra de la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, María Sola Rea, su esposo, su cuñado y 6 empresas vinculadas a la pareja, cuyo giro de negocio serían los servicios médicos. Vienen ahora a formular cargos por un lavado de activos cuando el origen de las empresas en más del 98% tienen dineros del sistema público.
El fiscal de la unidad antilavado indicó al juez que las empresas de la REA y su esposo mantuvieron contratos con el IES por 35 millones, cuando ella era funcionaria del organismo. Se ha atrevido a decir que hay tráfico de influencias para adjudicar esos contratos, pero recordemos que estas empresas dan diálisis a las personas y las diálisis se dan por la ubicación en las que las personas afectadas que están en enfermedad terminal necesitan atenderse. La fiscalía mencionó además que la pareja, que fue sentenciada por enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado, después del 2018 habrían disuelto su sociedad conyugal y traspasaron los bienes y acciones de las empresas a nombre de sus hijos y cuñado. En su momento, en la parte correspondiente a nosotros, vamos a indicar que sobre estos elementos que presenta Fiscalía no existe nada documental. Desde agosto del 2017 hasta el mes pasado, la REA, quien se encontraba presa, habría percibido un salario mensual de más de $5,000 provenientes de 3 empresas. Nosotros, por suerte, la Superintendencia de Compañías tiene toda la información pública. Estos aumentos de capital se realizaron con las mismas utilidades que realizaban los accionistas. Recordemos que este proceso se inició con una denuncia presentada el martes pasado 26 de noviembre por la secretaria anticorrupción Dora Ordóñez. En esa queja judicial que presentó, se menciona la adquisición e importación de fármacos de empresas con datos supuestamente alterados. Informó Patricia Aldaz. Y la Secretaría Jurídica de la Presidencia presentó una denuncia contra el destituido presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, por aparentemente mal usar el nombre de la primera dama Rocío González para ofertar cargos públicos. Tuárez fue detenido la semana pasada. La secretaria jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, y el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, llegaron hasta la Fiscalía de Pichincha a presentar una denuncia en contra de José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Presunto delito de asociación ilícita y también de oferta de tráfico de influencias. Esto no vamos a permitirlo como gobierno nacional. Somos un gobierno transparente que necesitamos que la Fiscalía, dentro del marco de sus competencias, realice todas las acciones necesarias y la investigación que corresponde dentro de este caso. Pues al parecer Tuárez usaba el nombre de la esposa del primer mandatario, Rocío González, para ofertar cargos públicos. Hemos venido a entregar una denuncia en contra del señor José Tuárez, quien ha tomado el nombre de la señora Rocío González de Moreno de una forma indebida. Tuárez fue detenido en Manabí en la operación denominada Emperador, ejecutada por la Fiscalía y la Policía Nacional la madrugada del 28 de noviembre en 6 provincias. Se conoce que dentro de la red que operaban, pedían al parecer fuertes sumas de dinero, hasta $20 millones por cargos dentro de varias dependencias como la Dirección de Aviación Civil y la Aduana. Tuárez deberá guardar prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, informó Marilyn Jaramillo. La banca privada ecuatoriana busca encaminarse al desarrollo sostenido a través de la firma de acuerdos de los principios del programa financiero de las Naciones Unidas. Al respecto, ellos consideran que es un camino en el Código Monetario que sería fundamental para el desarrollo de este sector económico. Le contamos. 9 bancos privados ecuatorianos suscribieron su adhesión a los principios de banca responsable del Programa Financiero de Naciones Unidas, que se alinea al Acuerdo Climático de París. Esto nos va a permitir atraer más recursos internacionales y sobre todo nos pone en línea, sobre todo muy arriba, con todos los bancos internacionales que están haciendo las cosas bien. Este es un hito para la banca ecuatoriana, pero también es un hito para el Ecuador. Los 6 principios de este acuerdo son compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible del Acuerdo de París, el impacto que incremente acciones positivas y reduzca las negativas, el enfoque en los clientes para crear prosperidad, la creación de grupos de interés para el involucramiento responsable con públicos externos, la gobernanza y fijación de objetivos y también la transparencia y responsabilidad. Cada institución suscrita deberá incorporar estos principios a todas sus áreas de negocios y establecer mecanismos de evaluación. En este punto, Julio Prado de la Asobanca sostiene que se necesita reformar el Código Monetario para impulsar la labor de este sector. Lo que requerimos son transformaciones fuertes, importantes en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en la arquitectura monetaria y financiera, y me refiero a qué? A cambiar cuál es el rol de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central, de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera,
y comenzar a encaminarnos hacia algo que sea mucho más técnico. Al respecto, la superintendenta de bancos, Ruda Regui, manifestó que el Ejecutivo ya trabaja en una nueva propuesta de proyecto que será remitido a la Asamblea, tras el archivo de la Ley de Crecimiento Económico. ¿Qué debe incorporar el código? Debe incorporar ciertas líneas que permitan trabajar en términos de lo que es hoy en día estos canales, estos medios de pago, esta forma en cómo se están distribuyendo productos y servicios financieros. Con el impulso a la sostenibilidad se plantea una mayor bancarización de la población y también fomentar oportunidades para emprendedores a través de créditos flexibles y novedosos, informó Carolina Basante. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la convención número 25 de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, realizado en Madrid. El mandatario ratificó el compromiso del país con el medio ambiente. Además, mantuvo reuniones con el primer mandatario de España, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI de España. El presidente Lenín Moreno se mantiene firme en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático. Así lo ratificó en su intervención en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París. El mandatario señaló que Ecuador está trabajando para lograr la descarbonización en el 2050, como recoge el Acuerdo de París y como contribución a la lucha mundial contra el cambio climático. Queremos que nuestros hermanos amazónicos dispongan de herramientas y negocios sostenibles para tener una vida digna sin dañar la naturaleza. Asimismo, recalcó la voluntad del Gobierno Nacional de fortalecer las 59 áreas protegidas que corresponderían al 14% del territorio. Incorporamos buses eléctricos y promovemos fuentes alternativas de energía, conformar redes de recicladores y generar modelos de negocios sustentables y sostenibles. Uno de los temas que llamó la atención en la conferencia fue el diálogo que se está llevando en Ecuador acerca de focalizar los subsidios a los combustibles fósiles como medida para reducir la contaminación y la emisión de carbono. Estamos empeñados en focalizar los subsidios a los combustibles fósiles, por supuesto, sin afectar a los sectores más necesitados. Por otra parte, el mandatario ecuatoriano mantuvo un encuentro con el presidente español Pedro Sánchez, quien le expuso su preocupación por el intento de desestabilización que vivió el país y ofreció su apoyo para preservar la estabilidad y el normal funcionamiento democrático. En la cita, los jefes de Estado trataron temas como la inversión extranjera, la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y una posible visita oficial a la nación latinoamericana, informó Patricia Aldaz. Queremos invitarles hoy día a nuestro segmento del invitado. Junto a Miguel Rivadeneira se entrevistará a Jackson Torres, es el viceministro de Industrias, con quien se va a analizar el tratamiento de la ley del fomento productivo. Así que en breves minutos, a las 7:30 aproximadamente, tendremos esta interesante entrevista. Es momento de irnos a un corte comercial. Al volver les contamos que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sus pruebas de descargo dentro del proceso de juicio político que se sigue en su contra. Ya regresamos con esta información y más. Vamos con más información aquí en El Comercio TV. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sus pruebas de descargo dentro del proceso de juicio político que se sigue en su contra. Romo desmintió todas las acusaciones formuladas por la interpelante, María de Lourdes Cuesta, entre esas la supuesta mala utilización de bienes públicos y el presunto incumplimiento de funciones. Por más de 3 horas y media se extendió la comparecencia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En los temas puntuales para el proceso de juicio político en su contra, dijo en torno al supuesto incumplimiento de funciones relacionado con la seguridad interna de las cárceles del país que dicha competencia no le pertenece a la policía. Desde hace 37 años, las cárceles no son competencia del Ministerio de Gobierno. O sea, un juicio político al ministro o a la ministra del Interior o de Gobierno sobre las cárceles solamente era posible hace 37 años. También expuso su posición respecto del femicidio de Diana Carolina, hecho sucedido en Ibarra el pasado 19 de enero, caso por el cual también se la quiere enjuiciar políticamente. La actuación de la policía no significa, no depende, sobre todo para una actuación inmediata, una reacción, una decisión operativa, no depende de la voluntad
de un ministro, no depende de mi voluntad. Además, se pronunció por las acusaciones del supuesto mal uso de bienes públicos al haber utilizado un avión de aeropolicial. En ese sentido, uno de los comisionados citó la comparecencia del general Espinosa de los Monteros, quien fue sancionado por utilizar una nave de la policía para uso particular, tal como lo habría hecho Romo. Sobre esto, Romo dijo que son casos distintos, además que ella no está sujeta al COESCOP. Yo estoy regulada por otras normas y por lo tanto es un grave error el convertirlos en casos comparables cuando no lo son. Como prueba de descargo y antes de la comparecencia de la funcionaria se presentó el asambleísta y exministro del Interior José Serrano. Este dijo tras varias preguntas de legisladores que cuando fue funcionario de gobierno la seguridad se mantenía para él y su familia. Un reglamento del año 2009 que determinaba cuál era el mecanismo para establecer el entorno de seguridad que debía tener el ministro y también su familia, eventualmente si es que había un riesgo o habían riesgos o amenazas sobre la familia. Después de estas comparecencias, la interpelante del juicio político, la asambleísta María de Lourdes Cuesta, indicó que el argumento presentado por José Serrano terminó por complicar más la tesis que sostiene la ministra del Interior respecto del uso de bienes públicos para uso personal. Se le puede preguntar al asambleísta, ex ministro del Interior, si es que era normal o si es que utilizó alguna vez un avión de aeropolicial para fines personales. Nos ha dicho que jamás. Le pregunté que cómo se movilizaba dentro del país para actividades no oficiales, temas personales. Dijo que en su vehículo o en aviones comerciales. Pruebas de cargo y descargo recibidas por la mesa legislativa serán evaluadas por la Comisión de Fiscalización durante los próximos días. Esto pues hasta el 9 de diciembre buscan tener listo el informe que recomiende el archivo o el juicio político a la ministra de Gobierno, informó Javier Rosero. Vamos a contarles ahora que el Ministerio de Finanzas anunció una nueva emisión de bonos a pocos días de finalizar este año. Esta deuda será interna y serviría para renovar los títulos que están por vencer. Veamos. Frente a la difícil situación social, política y por ende económica que atraviesa el país, el gobierno recurre a una nueva emisión de bonos para la renovación de títulos que están por vencer, principalmente con el Instituto de Seguridad Social. Al consultar a los expertos en materia económica, ambos coinciden en que los bonos son el único mecanismo al que puede recurrir el gobierno en estos momentos. En realidad es un contexto bien complejo para encontrar financiamiento para el gobierno. El riesgo país está muy alto y esto haría que si nosotros queremos emitir bonos en el mercado internacional, nos veamos obligados a pagar tasas sumamente elevadas. Y aunque este es el único camino, también es cuestionado, pues implica un financiamiento de la deuda más no una solución. Es decir, si es que el IES tenía, pongamos un ejemplo, un papel o un bono del Estado por 50 millones que vence en marzo del próximo año, el gobierno le vuelve a pedir al IES para pagarle el papel que está venciendo y tener uno a más largo plazo. La emisión de la nueva deuda por 1.936 millones de dólares tendrá hasta 20 años de plazo. La situación económica se muestra adversa, pero mientras tanto se espera la aprobación de la ley tributaria en los próximos días y esto podría representar un alivio para el Estado. Porque ingresarían 600 millones más no contemplados en la proforma el próximo año y por lo tanto se achicaría el déficit fiscal. Pero todo esto es momentáneo, pues los expertos sugieren que para que realmente se acorte la brecha fiscal, se necesitan políticas a largo plazo. En el caso del Ecuador, bueno, y de la mayoría de los países del mundo, los ingresos permanentes son los que vienen de los impuestos. Informó Carolina Basante. Saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Estimados oyentes y televidentes, está en carrera contra el tiempo la Asamblea Nacional para aprobar el proyecto urgente en materia económica, el segundo proyecto urgente durante las últimas semanas, que remitiera el Ejecutivo a la legislatura. Se llama la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Siempre será importante porque en el país no solo se necesitan recursos, sino agilizar trámites, esta carga burocrática que tanto daño hace al sector productivo. Además de los recursos para la caja fiscal, habrá que hacer esto. Y finalmente, el fomento a la producción y productividad que permita generar
nuevas fuentes de trabajo. Está con nosotros el viceministro de Industrias, Jackson Torres, a quien le damos la bienvenida y queremos conocer cuál es la expectativa. Ayer no se reunió la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea Nacional, como estaba previsto, y ahora, ¿qué hacer para que este proyecto, al menos fundamental para darle oxígeno a la caja fiscal, permita que sea aprobado hasta el 21 de diciembre? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Gracias y por la oportunidad de estar aquí en Ecuador Radio y también los televidentes. Es importante destacar el tema de la ley de simplicidad y tramitología. Las palabras que acaba de decir es fundamental. El Ecuador siempre ha estado envuelto en una serie de tramitología pública que lo que han hecho es atacar al emprendimiento, disminuir la agilidad en trámites. Y esta ley, obviamente, ya es la segunda propuesta del Ejecutivo. En primera instancia habían más de 300 ítems, ahora hay alrededor únicamente de 60 ítems de esta ley o artículos en esta ley, el cual están siendo muy específicos en el tema de agilización de trámites y sobre todo un tema de fondeo también de caja fiscal, un tema de incentivo al emprendimiento, incentivo a la empresa, porque finalmente en el periodo final del año siempre las empresas son las que generan mayor dinamismo económico, mayor empleo, que es lo que estamos buscando ahora. Es lamentable que la comisión no se ha podido reunir, el día de hoy estamos seguros que lo va a hacer. Y realmente como Ministerio de Industrias, que estamos ahí siempre pendientes de cualquier, de los asambleístas, cualquier consulta que necesiten, uno les explica, porque todos estos puntos que a veces se toman en la ley, siempre son trabajados de manera en equipo técnico. Siempre hay temas técnicos que van atrás, justamente para construir las propuestas, y obviamente como toda ley, siempre tratar de incentivar el fomento productivo y pues agilitar el tema de trámites. ¿Cómo se van a agilizar los procesos de trámite tan engorrosos en el país con esta ley? Porque hubo una ley que también simplificó la entrega de documentos. Lastimosamente eso no ha funcionado durante los últimos años. ¿Cómo en la práctica se va a simplificar los trámites? Sí, en el tema tributario principalmente hay que recordar, se van a eliminar más de 100.000 agentes de retención de la fuente en el tema de lo que se maneja la ley. Es importante destacar que en este sentido se tiene siempre que habían empresas que ya que vendían, que generaban negocio, y obviamente tenías que tener 1, 2, 3 personas dedicadas para realizar todo este trámite con otras empresas que a la vez facturaban. En ese sentido, 100.000 agentes de retención eliminados. Otro tema importantísimo es el no pago de anticipo de impuesto a la renta, que aparte de quitar, que era un punto nefasto en el tema de la liquidez de las empresas. Te estaban cobrando por algo que a lo mejor ni siquiera no generaba utilidades. Por supuesto. Entonces, era la supuesta venta. Vean años que no son buenos, es un tema también comercial y de ventas, oferta-demanda, pero tú ya tenías que pagar independientemente de si es que vendías o no. En este caso se elimina y como debe ser, ya inclusive es un sentido común de cobrarlo una vez que se ha finalizado el año fiscal y pagar sobre exactamente lo que tú has generado en ventas. Ahora, este proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, ¿cómo va a fomentar la producción y productividad que permita generar nuevas fuentes de empleo en el país? En este caso también tenemos, por ejemplo, en el sector florícola, no pago del IVA. Sí, hay que recordar que el tema de flores son centavos los que mandan en el tema de la competitividad en comparación de otros países como Colombia. Y al ser un país dolarizado siempre vamos a tener esa camisa de fuerza. Entonces tenemos que como Ministerio de Industrias junto al presidente y el Ministerio de Finanzas darle a sectores que están despuntando justamente en ese sentido. Y en flores ya en el tema del negocio va a ser un IVA cero, que también va a permitir bajarle al final el precio final y eso poderlo ingresar al encadenamiento productivo de las flores. En el banano también había un cobro de un doble impuesto, se estaba cobrando tanto al vendedor una vez que pasen las cajas de banano, al exportador se cobraba un doble impuesto. Ahora se va a simplificar como un pago único en el sector bananero. Lo que dinamizamos es un sector de más de 150.000 personas. El sector de flores el año pasado se logró exportar más de $800 millones. Es decir, estamos apuntándole a temas claves que nos permitan realmente dinamizar la economía, generando más empleo, dándole competitividad, de manera que la liquidez llegue realmente a los empresarios y esto se ha trasladado también a los pequeños agricultores. ¿Cómo se va a fomentar en la práctica el emprendimiento? Si un ciudadano o un grupo de personas quiere emprender, ¿esta ley cómo le va a ayudar? Bueno, en este caso, la tramitología pública es clave, ¿sí? Sobre todo es motivar
al no tener un pago anticipado de impuesto a la renta, al tener excepciones tributarias y fiscales dentro de tu balanza de pagos, te motiva a saber que tu rendimiento puede ser mayor. Eso ya es clave, anclado, por supuesto, a otras alternativas, como dentro del ministerio tenemos desde emprendedores hasta medianos y grandes empresas, tenemos una unidad de negocios que les acompaña, desde la parte de encadenamiento productivo, desde el inicio de la, como que dices, de la siembra, hasta prácticamente la producción. Porque uno es el pago de impuestos y otro, cómo se va a fomentar el emprendimiento concretamente, incluso con créditos para ellos. Sí, en este caso obviamente no está anclado no está directamente acá, pero está anclado a todo un sistema. Estamos, por ejemplo, ahora la tasa productiva ya del Ban Ecuador y CFN están de un dígito, es decir, ya están en 9.75, es decir, la ¿Tasa efectiva o tasa nominal? Efectiva ya. Sí. Ya baja sobre siempre era un caos, tú hablabas en dólares y hablabas de 2 dígitos sobre 10, eso ya era complicado para la competitividad. Entonces el tema de la ley es regular de un lado, justamente el tema de trámite, simplicidad, y por otro lado estamos con otras herramientas, también tenemos el tema del apoyo al exportador a través de los drawbacks. Son 3%, que el rato que tú exportes, eso se regresa obviamente al exportador, y obviamente lo que sí tenemos que mejorar una vez que pase el debate, es que una vez que este 3% llegue a los exportadores, nuevamente, sea a través de un certificado y pueda ser cruzado con el IVA, con impuesto a la renta, de manera que le permita al exportador también tener mayor liquidez y devolverle esa oferta productiva. ¿Y en qué tiempo se devolverá el drawback? Bueno, sí ha habido problemas en esta devolución. Esa es una de las quejas de los exportadores. Esa es una verdad, hay que admitirlo. Estamos presionando y justamente el ejercicio de no dar 6, 5%, sino dar 3%, algo real también, porque lo importante es que el exportador también tiene que presupuestarse. Si sabe que me van a dar 5, 6% o 3%, él tiene que presupuestar obviamente esa devolución de ese drawback para ser más competitivo. Y eso va a ser drawback, se le va a apoyar el tema exportador, de manera que es otro incentivo para que también se genere el tema de emprendimiento y empleo. Ahora, el proyecto puede sonar bien, sin embargo, esto es cuestión de votos en la Asamblea Nacional. Con el fracaso del primer proyecto urgente en materia económica que fue negado y archivado, ¿cómo se está trabajando desde el Ejecutivo para lograr los votos suficientes para aprobar este proyecto de ley? Uno es realmente llevar una reunión, un cabildeo con cada uno de los asambleístas, generando y explicando el tema de la ley. A veces pesa más la parte política y ahora no debe ser el momento, ahora debe ser un tema netamente pensar en el país, arrimar el hombro, pero claro, lastimosamente se hace, ya el otro año se siente político, entonces cada cual como que está eligiendo un año electoral, se están vendiendo y eso sacrifica, inclusive es hasta un poco irónico porque cualquier político que quiera lanzarse a cualquier tema debería pensar que el Ecuador debe estar saneado. Claro. Debe estar, de tal manera que si ganan, que reciban un país en mejores condiciones. Por supuesto. Entonces, ese es el llamado. Eso no entienden a veces los políticos. Ese es el llamado, el pedido de que lo vean técnicamente, dejar las banderas políticas de lado, sumar al país y ya en el momento preciso que se puedan lanzar a candidatos, tienen toda la potestad y la voluntad y va a encontrar un país un poco más saneado en el tema fiscal y tributario. Señor viceministro, usted ha dicho una estrategia de hablar con cada uno de los asambleístas y cada uno de ellos entiende este problema. Bueno, se ha trabajado y es un tema de una decisión interna, cada asambleísta tiene sus asesores, su equipo técnico. Nosotros inclusive en reuniones de la anterior ley tuvimos equipos completos, viernes, sábado y domingo, sentados justo en las mesas de trabajo, esperando también cualquier consulta y pregunta, como la parte productiva. El sector exportador, el sector empresarial. Nosotros nos hemos reunido con cerca de 24 mesas sectoriales con la ley. La empresa en general, casi toda la empresa quiere apoyar. Saben que van a tener un sacrificio. Saben que van a tener que también ajustar sus cuentas. Entonces, por un lado, vamos... Claro, esta es la hora de pagar la factura a todos los sectores, ¿no? No solo los que menos tienen. Exactamente. Todos van a tener esa oportunidad de reivindicarse con esta ley. Es importantísima. Insisto, esta ley nos va a permitir tener esa liquidez, ese fondeo fiscal que lo necesitamos. Un poco también transparentar la realidad en el tema de tramitología, en el tema de agentes de retención. Justamente es un esfuerzo de todos. Y los asambleístas deben tenerlo muy claro que es el momento de dejar las banderas políticas de lado y apostarle al país. Hay que ver, el siguiente año es electoral, sí. Lo que venga, debería ser 2021 el primer semestre, como tema natural. Pero sabemos que a partir del segundo semestre del 2020 se empiezan a mover las frutas, como decimos naturalmente. Y en ese momento es importantísimo que encuentren un país saneado, venga quien venga. O sea, hay que tomar en cuenta de la valorización.
Es muy grave que si esto no pasa, también tengamos mucha sensibilidad en el tema de dolarización. ¿Qué es lo que ha pasado en Latinoamérica? El único país, independientemente, sé que hemos tenido unas crisis, pero generalmente hemos estado bastante resistentes a todo este tema de Chile, de Colombia, lo que ha pasado en otros países. Pues es el dólar el que también mantiene una coraza, que si bien es cierto podemos poder competitividad por un lado, pero nos mantiene firmes ante cualquier disturbio latinoamericano. Por cierto, cuando usted habla, señor viceministro, del mantenimiento de la dolarización, que es fundamental para todos los sectores del país, sí es. Hay que trabajar, y las dos únicas fuentes para mantener la dolarización es mejorar el cobro de impuestos y mejorar las exportaciones, para que haya más ingresos. ¿Cómo lograr, a propósito de lo que usted decía en el ámbito político, que se muevan las frutas, cómo se están moviendo las frutas de exportación al exterior? Bueno, tuvimos con China, bueno, vamos un poco rápidamente en el tema, pero en camarón tuvimos una pequeña dificultad, pero el mismo ministro Iván Montaneda, justamente él es empresario, ha sido exportador y conoce también la metodología de trabajo y conoce el sistema. Viajó a China con su equipo técnico, se ha logrado ya que en China no nos pongan ninguna traba. Anualmente China compra $800 millones en camarón. Con la Unión Europea estamos cada vez abriendo mercados en el tema de flores, tema de banano, tema de café. Nuestras oficinas comerciales han cambiado, Miguel, déjeme contarle rápidamente. Tenemos 24 oficinas comerciales en el mundo, que prácticamente son nuestros vendedores de los productos ecuatorianos. Y justamente cambiamos la metodología de calificación. Solo los jóvenes, o las personas, o las mujeres y hombres que estaban ahí, lo veían por reuniones de trabajo. Vamos a cambiar, y se cambió el esquema en que sea más bien por... No por reuniones, sino por resultados. Por dólar concreto. Incrementado vendido. Entonces, estamos mejorando. Estamos ya en Corea, ingresando muy fuerte con café, en Italia. El banano también lo estamos ya nuevamente buscando, y siempre tenemos nuestra unidad de inteligencia de mercado, que cuando vemos que mercados se están cerrando, tenemos la oportunidad de abrir nuevos mercados. Entonces, el sector exportador es el rubro más fuerte de fuerte impuestos, que mantiene obviamente dolarización y que mantiene el sector productivo activo. ¿Y los productos no tradicionales, que son fundamentales, del brócoli y otros? Estamos con mercados muy fuertes. Con el brócoli tenemos una gran demanda. Justamente el día de mañana viajo a República Dominicana a firmar un acuerdo de entendimiento justamente con República Dominicana, que tiene más de 30, tiene una cantidad de hoteles increíbles, se dedican al turismo, pero asimismo, al ser una isla, no tienen muchos, tiene obviamente oferentes en productos agrícolas y de acabados. Entonces, vamos justamente a tratar de cerrar un proyecto que me permita abrir nuevo mercado. Nuevo mercado, por ejemplo, brócoli, frutas, todo lo que tiene, espárragos, hacer encadenamientos. Y no irnos como empresas grandes, sino estamos ya encadenando con micro empresas, justamente de la Sierra Centro, que también ha sido un sector que no hablemos de olvidado, pero yo creo que nos ha faltado más bien una gestión empresarial de dinamizar. Si yo logro colocar más productos de ellos a mejor precio, la cadena productiva se destraba y le llega realmente como debe ser. Superamos lo de China, y en Europa no hay... En Europa tenemos un tema de lo que se llama tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla es un tema de la Unión Europea sobre la pesca del Ecuador. Se está trabajando, tenemos reuniones permanentes, tenemos un comité de crisis, llamémoslo así, donde está inclusive presidencia, vicepresidencia, liderado por nuestro ministro. Cuidado, viene la tarjeta roja. Eso es complicado. Entonces, inclusive para poder mantener todos estos instrumentos de apoyo al emprendedor, los ministerios también necesitan recursos, porque obviamente la parte industrial y empresarial también aporta, pero es un tema también de poderle dar operacionalidad al tema del Estado y a todos los equipos de trabajo. Bien, muchas gracias al viceministro de Industrias y Productividad, Jackson Torres, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios de Ecuador Radio, Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, continuamos esta entrevista. Un feliz martes, muy buen día.